Entonces, lo que vamos a ver ahora básicamente es qué es lo que ocurre con la hipertensión, cómo se produce y cuáles van a ser los fármacos que se van a utilizar precisamente para el tratamiento de la hipertensión. Por eso también vamos a usar el pizarrón y vamos a ir viendo toda esta historieta. Bien, hipertensión. Primero vamos a borrar esto. Y quizás para el tema de la hipertensión, lo que nos va a hacer mucho más útil es aplicar una pequeña formulita matemática para entender qué es lo que ocurre y por qué se produce. Esta formulita matemática nos va a ayudar mucho a entender, y uno dice, ay, ¿por qué tengo que meterme con matemática? Y la realidad es que ahora cuando veamos esta pequeña formulita van a ver que es más sencillo de lo que uno supone. Esta formulita dice que la presión arterial es igual a la frecuencia cardíaca por la resistencia periférica. ¿Qué significa esto? Frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón por minuto. Y la resistencia periférica es todo aquello que se interponga en la circulación. Cuando veamos bien de qué se trata y y cómo va a ocurrir, esto se va a ir entendiendo un poquito más. Antes que eso, vamos a poner números ficticios en estos dos términos de la ecuación para ver qué es lo que ocurre. Vamos a suponer que la frecuencia cardíaca normal es 4. Vamos a suponer que la resistencia periférica normal también es 4. Vuelvo a repetir, estos son nada más que números ficticios para entender qué es lo que ocurre acá. Por lo tanto, 4 por 4, 16. Bueno, ya se me patinó La presión arterial normal sería 16. Pero vamos a suponer ahora que aumenta por algún motivo la frecuencia cardíaca a 8. La resistencia periférica sigue estando en 4. Entonces, acá la presión arterial aumentaría 8 por 4, 32. Por el hecho de haber aumentado la frecuencia cardíaca, la presión arterial aumentó. ¿Por qué motivo puede aumentar la frecuencia cardíaca? Y la verdad que puede aumentar por muchísimos motivos. Puede aumentar porque obviamente la persona está en ejercicio, se está moviendo, está haciendo cosas. También puede aumentar porque uno está nervioso, está chinchudo, vieron que siempre que nos ponemos nerviosos sentimos que el corazón nos late más fuerte. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una vez que haya pasado todas esas cosas, que haya disminuido la frecuencia cardíaca porque ya estoy bien en reposo, porque ya se me pasó la chinche, se me pasaron los nervios,
va a volver al valor normal y la presión arterial va a también volver a una presión normal, a un valor normal. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Perdón, la resistencia periférica. Vamos a seguir con los mismos numeritos. Vamos a hacer al revés ahora. Como que la frecuencia cardíaca está normal, estamos tranquilos, no estamos en ejercicio, no nada. Pero lo que está aumentada es la resistencia periférica y también me va a dar un valor aumentado. Ahora vamos a ver que precisamente este aumento de la resistencia periférica yo no la voy a poder modificar, no voy a poder lograr en forma instantánea, ¿no? En forma sin la mediación de un fármaco, no voy a poder disminuirla. ¿Por qué? ¿Cuáles son aquellos motivos por los cuales puede aumentar esa resistencia periférica? Bueno, vamos a tener dos motivos fundamentales. Uno de ellos es la disminución del calibre de los vasos. Me quedé. ¿Qué quiere decir esto? Que un vaso sanguíneo, que antes era así, ahora es así. Por lo tanto, la sangre que tiene que circular por acá va a estar haciendo mayor presión sobre la pared de ese vaso sanguíneo, porque al tener una cantidad de sangre que está transcurriendo tranquila por este diámetro, cuando tiene que pasar por este, que es mucho más chiquitito, es como que va a pasar más apretado y va a empujar precisamente sobre las paredes de este vaso sanguíneo. ¿Por qué puede ocurrir la disminución del calibre de los vasos? Bueno, ahí teníamos como primer punto precisamente lo que habíamos visto recién con el tema de la acumulación de colesterol, que esto se tapó o está medio tapado, no está tapado del todo. Y obviamente tengo un espacio más chiquitito por el cual va a circular la sangre. Y el otro motivo por el cual va también a hacerse más chiquito, obviamente va a ser lo que se denomina vasoconstricción. Ese vaso que se está cerrando. ¿Por qué se puede cerrar este vaso sanguíneo? Se puede cerrar por el frío, se puede cerrar por algunos medicamentos. En ese caso, una vez que el frío desapareció o que la persona dejó de consumir ese fármaco, ese vaso sanguíneo va a volver al tamaño normal y se pasó la historia. Pero como lo que más frecuentemente ocurre es esto, precisamente lo de este vaso que está ahí medio tapado, esto ya no lo voy a poder modificar. Si bien nosotros vimos que hay unos cuantos fármacos que disminuyen el colesterol, lo que ya está pegado ahí va a seguir pegado ahí. Esa medicación lo que va a hacer es impedir que se siga acumulando y que me siga tapando la arteria, pero nunca voy a lograr volver a tener esa arteria destapada. Entonces,
ahí tenemos un motivo por el cual me va a aumentar la resistencia periférica y que por más que yo tenga fármacos que me disminuyan la acumulación, digamos, de residuos de colesterol ahí en las arterias, no quiere decir que me lo saque. Por esto, por ese motivo, la resistencia periférica no la voy a poder disminuir. Otro de los motivos por los cuales también puede aumentar la resistencia periférica, es por aumento de volumen. ¿Qué significa esto? Es como si en vez de tener 5 litros de sangre, ahora tuviera 6 litros de sangre. Por lo tanto, esa cantidad de líquido que tiene que circular por el mismo lugar, va a pasar lo mismo que con la vasoconstricción. Va a empujar mucho para las paredes de esa arteria. Va a pasar con mucha fuerza por ahí. Esto es como si yo agarrara una manguera y la presionara. Vieron que por ahí estamos jugando con una manguera, regando las plantas, y lo que hacemos es apretarle la puntita de la manguera para que la sangre, para que el agua llegue más lejos y salga con más fuerza. Sería algo similar. En cambio, acá con el aumento de volumen, sería como que si yo abro más la canilla. Tengo una mayor cantidad de agua circulando por el mismo espacio y el resultado va a salir que va a ser que cuando salga el agua también va a llegar más lejos, porque también va a ir con más presión. Este aumento de volumen suele producirse por una retención de sodio. ¿Mm? Esa retención de sodio, que en nuestro cuerpo siempre hay circulando sodio, que nunca va solito, porque el sodio es un sólido y tiene que ir disuelto en algún líquido para poder dar vueltas. Muchas veces hay imposibilidad de que ese sodio, cuando está en exceso, se vaya. Y como tengo más sodio del que tendría que tener, eso va a atraer agua. Y al atraer agua, obviamente me va a aumentar el volumen. Por eso el sodio siempre es el cuco, el malo de la hipertensión. Por eso siempre el sodio es lo primero que a la persona que tiene hipertensión, obviamente se lo restringen para intentar precisamente disminuir o tratar de que haya un volumen menor y que la sangre circule un poco más, no con tanta presión, no empujando para los costados las paredes de las arterias. Obviamente, en esta parte, en el aumento de volumen, es donde más frecuentemente van a actuar los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. También vamos a ver que hay una cuarta posibilidad, y es que yo ya tenga la resistencia periférica aumentada y que también me aumente la frecuencia cardíaca, porque por más que yo tenga las arterias libres o las arterias tapadas, los motivos por los cuales va a aumentar la frecuencia cardíaca son cosas
yo no, o sea, si bien la puedo más o menos ahí controlar, algunas cosas obviamente no las voy a poder controlar. Y en el caso de que aumente la frecuencia cardíaca y también yo tenga la resistencia periférica también aumentada, esto ya se va a ir por las nubes. 8 por 8, 64. Y habíamos arrancado con un valor normal de 16. O sea que acá ya es medio como que estamos al horno. ¿Mm? ¿Cómo vamos con esto? Porque yo sé que esta quizás es una de las partes un poquito más complejas, entender un poquito qué es lo que ocurre, por qué se produce la hipertensión. ¿Se aclaró un Bien, está poquito? bueno. Sí. ¿Mm? Vieron que al principio dije una fórmula matemática, seguro cuando a mí me lo explicaron así, yo dije, no, matemática, ¿para qué me meten? Hasta que después me explicaron cómo funcionaba todo esto y bueno. Acá lo importante es que obviamente va a influir mucho en el tema de la farmacología. Y no solamente en los fármacos que se van a utilizar como para el tratamiento de la hipertensión, porque en un primer momento y muchas veces con un solo fármaco yo voy a poder lograr mantener la presión dentro de los valores normales. Lamentablemente, acá hay algo que no se puede manejar y que está relacionado con la edad y el desgaste normal de nuestro organismo. En algún momento, ya con un solo fármaco, no va a alcanzar precisamente para poder controlar y tener esos valores normales, o lo más cercano a los normales de presión arterial. Y ahí es donde van a empezar las combinaciones, donde distintos tipos de fármacos se van a utilizar precisamente para lograr poder controlar esa presión. Vamos de nuevo al pizarrón. Entonces, y como les decía, yo como primer opción de tratamiento siempre se va a elegir fármacos que disminuyan precisamente ese volumen que estaba en forma exagerada. Cuando esto no alcance, se le sumará un fármaco que actúe acá en el tema de la disminución de los vasos, del calibre de los vasos. Se utilizarán fármacos que permitan que ese vaso sanguíneo, a pesar de que está medio tapado, lo pueda agrandar un poquito, o que por lo menos esa pared de la arteria esté más blandita y la sangre cuando pasa ya no empuje tanto. Es como si yo, las chicas me van a entender con esto, es como si yo me quiero poner un pantalón de jean y subir unos kilitos de peso. Cuando me quiero poner el pantalón de jean tengo que hacer mucho más fuerza para ponerme. Pero si yo me pongo un pantalón elastizado, la tela va a ceder un poquito y la pierna va a entrar un poquito más fácil. Ah, sí. Vieron que con esa se iba a entender mejor, ¿no? Sí. Bien, ahora, cuando ya disminuí la cantidad del volumen, hice que esas arterias estuvieran quizás un poquito más blanditas para que la sangre no empuje tanto y no rompa tanto, y tampoco ya me da resultado. Obviamente acá ya no me queda otra que actuar sobre la frecuencia cardíaca. Y obviamente acá ya no me va a dar tanto resultado. ¿Por qué?
En realidad, y también se van a utilizar los mismos fármacos que se utilizaban ahí en el tratamiento de infarto, lo que hablábamos antes, ese tipo de fármacos, esos beta bloqueantes que impedían que aumentara la frecuencia cardíaca, porque como decíamos antes, si el corazón está rengo, no le voy a dar las zapatillas y el shortcito para que salga a correr. Obviamente no le puedo bajar la frecuencia cardíaca porque tampoco sería bueno, porque la frecuencia cardíaca yo la necesito con una regularidad y una fuerza para que me pueda mandar sangre a todas partes del cuerpo y sobre todo al cerebro. Pero en esos casos en los cuales la frecuencia cardíaca podría aumentar, como en el caso este, que ya teníamos la resistencia periférica aumentada y, y ya con estos dos grupos farmacológicos no lo puedo resolver, bueno, trato por lo menos de impedir que aumente la frecuencia cardíaca. Este lo voy a seguir teniendo aumentado, pero si impido que aumente la frecuencia cardíaca, fíjense que de un 64 a un 32 hay una diferencia importante. Recuerden que estos números son ficticios. La frecuencia cardíaca, o sea, yo la puedo medir. Basta con apoyar los dedos acá en la muñeca y contar cuántas pulsaciones. Puedo apoyar los dedos acá en la garganta y obviamente contar cuántas pulsaciones hay. Ahí te doy la palabra, Mariam. Pero yo no puedo, no tengo ningún elemento que precisamente me pueda medir la resistencia periférica. Mariam, que habías levantado la manito. Sí, si impido que aumente la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Sí. O mejor dicho, Y, impido que aumente. y con la resistencia periférica Si queda yo igual. disminuyo la resistencia periférica, ahí sí la disminuyo. La frecuencia cardíaca. No, la frecuencia cardíaca no, la presión arterial. Ah, ok, listo, gracias. Ahí está. Entonces, en base a estos 3 puntos, fíjate que tenemos, es una ecuación de 2 términos, pero uno de los términos también está dividido en 2. Entonces, primero vamos a categorizarlo con colores. Primero, este. En segundo término, este. Y si este más este no me está dando resultado, y bueno, ahí ya no me queda otra que actuar acá. Fíjense que el tratamiento de la hipertensión puede requerir 1, 2 y hasta 3 fármacos. Obviamente todo ese tipo de fármacos, ¿quién los va a recetar? El médico. El médico porque obviamente es quien conoce todas esas cosas, quien obviamente tiene todo el conocimiento y que va a indicar y ver qué es lo que le corresponde a esa persona y sobre todo por el tema de los efectos adversos de los fármacos. Siempre los fármacos metiendo, queriendo hacer bien, pero siempre terminan haciendo lío a veces. Entonces, antes de pasar precisamente a el tema de los fármacos, vamos a hablar un poquitito de lo que es la clínica, cómo se presenta, cuáles son los síntomas de la presión arterial. Y la realidad es que la presión arterial no tiene síntomas, y esto es lo peligroso del problema. ¿Por qué? No me da síntomas. Yo tengo hipertensión y no me avisa de ninguna manera. Sí, hay muchos mitos. Hay muchos mitos
con respecto a la sintomatología, qué es lo que yo siento, lo que a mí me pasa con respecto a la presión arterial. Uno de los síntomas que más se atribuyen al tema de hipertensión es la cefalea, el dolor de cabeza. No, vuelvo a repetir, es un mito, un mito. ¿Pero qué ocurre? Es un mito bastante arraigado, todo el mundo me dice, no, si me duele la cabeza es porque tengo hipertensión, y encima van y se toman la presión mientras les está doliendo la cabeza. Sí, va a dar aumentada la presión, pero ¿por qué? Cuando a mí me duele la cabeza, ya el simple dolor, la molestia, la intranquilidad, los nervios del dolor, me van a aumentar la frecuencia cardíaca. Yo me tomo la presión y sí la voy a tener aumentada, pero porque tengo aumentada la frecuencia cardíaca. En cuantito se me fue el dolor de cabeza, la frecuencia, se me fueron los nervios, se me fue todo lo molesto, la frecuencia cardíaca bajó y acá, ¿por qué recalco esto? Porque para uno poder decir que una persona tiene hipertensión, esa presión arterial tiene que estar aumentada en forma permanente. Si a mí me aumenta la presión arterial porque me aumentó la frecuencia cardíaca, porque estoy nerviosa, porque estoy haciendo ejercicio, porque me fumé un pucho, porque me tomé un vinito, porque comí, sí, me la mido en ese momento y me va a dar aumentada. Pero no es hipertensión. No es hipertensión. Porque para que yo diga que existe hipertensión, esa presión arterial tiene que estar aumentada en forma permanente. Y acá hay algo que es muy importante. ¿Por qué? Nosotros vamos al médico y el médico nos toma la presión. Nosotros estamos con un julepe bárbaro. Ya veo que tengo hipertensión, porque mi abuelo tenía hipertensión, mi hija tiene hipertensión, y ahora voy al médico, seguro que tengo hipertensión, y ahora no voy a poder comer más con sal, no voy a poder comer más nada. No. El julepe que tengo me aumentó la frecuencia cardíaca. El médico me toma la presión y está aumentada. Pero después me volví a mi casa tranquilo y la frecuencia cardíaca bajó, ya está, y mi presión está dentro de los valores normales. Eso se denomina hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Por qué hipertensión de guardapolvo blanco? Porque suele ocurrir precisamente en el consultorio, precisamente por aumento de la frecuencia cardíaca que aumentó por los nervios, y me va a dar un valor erróneo, precisamente de esa presión. Que yo me tome una sola vez la presión y la tenga alta no significa que tenga hipertensión. Para que se pueda diagnosticar la hipertensión, esa presión, esto lo repito y lo repito como loro, por repetición se graba, tiene que estar aumentada en forma permanente. Ahora, ¿cómo puede ser el médico para darse cuenta si esa persona tiene hipertensión de guardapolvo blanco o realmente es hipertensa? Obviamente el médico también va a tomar la frecuencia cardíaca. Cuando nos toma el pulso, nos está tomando la frecuencia cardíaca. Eso le va a dar más o menos una idea, porque si ese pulso está acelerado, es porque sí tiene la frecuencia cardíaca aumentada y sí, obviamente
va a tener nervios y la presión alta. Pero tampoco puedo descartar que realmente esa persona tenga hipertensión porque también tenga aumentada la resistencia periférica y acá ya no tengo un instrumento con el cual pueda yo medir precisamente la resistencia periférica. Entonces, esperen que vamos a borrar esto, lo que el médico suele a veces pedir y es algo que en la farmacia se hace siempre, en la gran mayoría de las farmacias se toma la presión y el médico precisamente le va a pedir a la persona un estudio que se denomina MAPA, que significa monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Cómo se hace esto? Tomando la presión entre 7 a 10 días, todos los días. Y se anotan los resultados en un papel. Se arma una fichita y después esa persona con esa fichita se la lleva al médico y obviamente el médico ahí puede diagnosticar si esa persona tiene hipertensión o no. Y podrá descartar si esa persona tenía hipertensión de guardapolvo blanco o no. Me acuerdo un segundo, voy a apagar la cámara que ahí veo que me estoy pixelando. No pixelando, se me está como poniendo mala imagen. Ahora vamos a seguir usando el pizarroncito. ¿Cómo confecciono? Vamos a suponer que la persona ya viene con el papelito, lo único que tengo que hacer es tomarle la presión y anotarlo en el papelito. Pero vamos a suponer que la persona me dice, no, vino el médico me pidió que me tomara la presión durante una semana y después se lo tengo que llevar. Obviamente yo puedo utilizar cualquier papel en blanco, no necesito ni ninguna ficha impresa ni nada. Y ahora vamos a ver cuáles son los datos que sí o sí tiene que tener esa fichita. Básicamente es una ficha que se, vuelvo a repetir, en cualquier papel blanco, en blanco. Hagan de cuenta que este es mi papel. Trazo una línea y, bueno, bien hecha, ¿no? Y 4 columnas. En la parte de arriba, obviamente, siempre va a estar el nombre de la persona. En la primera columna, la fecha. En la segunda columna, la hora. En la tercera columna, la presión arterial sistólica. Y en la cuarta columna, la presión arterial diastólica. Sistólica, sistólica, la máxima, diastólica, la mínima. Y lo voy anotando cada vez que viene la persona. Yo después les voy a subir al Classroom 3 mapas diferentes, 3 fichitas de estas diferentes, para que ustedes las analicen y puedan darse cuenta si esa persona tiene o no tiene hipertensión. De todas maneras, la semana que viene, yo se los voy a dejar ahí en el Classroom para que ustedes los miren, pero igual nos vamos a tomar unos 15 a 20 minutitos como para volver a ver esto. ¿Por qué?
Porque la presión arterial es algo que se ve mucho en la farmacia, que se toma la presión. Entonces, vamos a ver, no solamente vamos a analizar un poquitito esos, esas 3 fichitas que yo les voy a subir para que ustedes practiquen, sino que también vamos a ver el aparato, cuáles son los diferentes aparatos para la medición de la presión, aunque lamentablemente, obviamente la parte práctica no la podemos hacer. Hay 10.500.000 videos tutoriales de cómo se debe tomar la presión. E incluso yo les subí ya un archivo PDF donde estaban las recomendaciones y todo cómo se debe tomar la presión. Pero de todas maneras, la semana que viene vamos a seguir un poquito con este tema. Porque cardiovascular y sobre todo hipertensión es bastante importante y de todos los días. Sí les voy a poner, obviamente, para que puedan analizar bien esas fichitas que les voy a subir después, el valor normal de la presión arterial tiene que estar entre 120, 70, o sea, 120 para la presión arterial sistólica o máxima y 70 o presión arterial diastólica o mínima. Y la unidad es en milímetros de mercurio. Después, cuando veamos toda la parte del aparato, de cómo se mide, los beneficios y las desventajas que tienen cada tipo de aparato, vamos a ver por qué tiene que ser, por qué está la unidad es milímetros de mercurio, por qué 120, 70 y no 12,7, que también es algo que estamos más acostumbrados a escuchar. En los 15 minutitos que nos quedan, vamos a ver un poquito ahora el tema de los fármacos. Vamos a hacer una tablita acá. Después, obviamente, lo pueden ahí ampliar con el material de estudio que yo les compartí en el Classroom. Y vamos a ver precisamente que uno de los fármacos que más se utilizan son los diuréticos, que obviamente van a actuar disminuyendo el volumen. Por una cuestión lógica. Obviamente un diurético hace que se orine mucho más. Estoy sacando líquido. Y no solamente estoy sacando líquido, sino que aparte también sale con la orina ese sodio que teníamos de más. El problema con los diuréticos, y acá es uno de los problemas bastante... O sea, los diuréticos, si bien son los fármacos de primera elección, ahora vamos a ver qué son el grupo farmacológico que quizás más efectos adversos tiene. Como habíamos dicho, provocaban la disminución del sodio, pero también disminuye el potasio. Resulta que el potasio yo lo necesito para una buena contracción de los músculos.
Y no solamente de los músculos en general, sino que también necesito el potasio para una buena contracción del corazón. Por lo tanto, esta disminución del potasio, no, volvamos. La disminución del sodio es beneficioso, pero la disminución del potasio es negativo. No me sirve. Pero esto tiene solución. Y es la combinación del diurético con otro fármaco que se llama ahorrador de potasio. Ese ahorrador de potasio, el nombre me lo está diciendo, me está ahorrando potasio, permite que se vaya el sodio, pero que no se vaya el potasio, lo cual es una solución. O sea, este efecto de pérdida de potasio lo puedo arreglar. El fármaco que más se utiliza es la hidroclorotiazida, combinada con amiloride o triamtereno. Obviamente la hidroclorotiazida es el diurético y el amiloride o el triamtereno, que son dos diferentes, precisamente son los ahorradores de potasio. Ojalá fuera el único efecto adverso que tienen estos fármacos. Tiene bastantes otros efectos adversos. Entre ellos es el aumento de la glicemia. Por lo tanto, van a estar contraindicados en diabetes. Nada que me aumente la glicemia lo puede consumir un diabético. Ya vimos, ¿se acuerdan los corticoides? Otro efecto adverso que también puede provocar es deshidratación de tanto líquido que perdí. Por lo tanto, siempre hay que acompañarlo con una buena hidratación. Y esto realmente se hace problemático, sobre todo en los viejitos, porque los viejitos es muy difícil que tomen agua. Otro efecto adverso que tienen los diuréticos es la impotencia. Motivo de abandono de tratamiento. Por lo tanto, es en un varón de edad, unos 40 y pico, y si empieza a tomar un diurético, a los 10 días te lo va a abandonar. No es lo mismo una señora que tranquilamente no va a tener problemas de erección. No antes cuando hablábamos de este efecto adverso, yo decía un viejito de 80 años, pero como Cormillot tuvo un hijo a los 80 años, ya no lo digo más. Pero bueno. ¿Verdad? Entonces, obviamente esto es algo que es importante porque, vuelvo a repetir, es un motivo de abandono de tratamiento y por lo tanto hay que tener bastante cuidado con eso porque obviamente lo van a dejar de tomar y la medicación para la hipertensión la tienen que tomar en forma continua, permanente y sin abandonarla.
También va a estar contraindicado en el embarazo. Uy, se me corrió, embarazo con B corta. En el embarazo, porque produce malformaciones en el bebé. Como ven, hay muchos más, tienen más efectos adversos los diuréticos, son buenísimos, disminuyen muchísimo la presión arterial cuando está aumentada, pero fíjense que ya con estos efectos adversos hacen que, esperen que vamos a poner contraindicado porque si no, hacen que obviamente sean ahí con cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos una clara cosa. Aumento de la glicemia que está contraindicado en diabetes. ¿Qué significa? Que una persona que tiene diabetes, que también puede tener hipertensión, no va a poder tomar este medicamento. No, también tenemos otros fármacos. Tenemos los IECA, enalapril, captopril, lisinopril. Estos también van a lograr, por un mecanismo diferente, disminuir el volumen. Son fármacos mucho más seguros que los diuréticos. Como efectos adversos, el más molesto es, vamos a poner así, efecto adverso, es tos seca, molesta, esa tos que pica la garganta, que pica, que pica, que pica, y que a veces puede dificultar el sueño, o estar todo el día con tos y que moleste y que la garganta es feo. Pero sí es el antihipertensivo de elección en personas que tienen diabetes. La tos seca obviamente es el efecto adverso más importante que, a pesar de ser una tontera, es muy molesta. Y también están contraindicados en el embarazo. Tenemos otro grupo que se los denomina ARA2. IECA significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ARA2 significa antagonista de los receptores para la angiotensina 2. Que eso básicamente es la forma en la que actúan. Ahí en el apunte tienen una pequeña explicación. No es necesario saberlo. Es interesante, pero quizás es un poco complejo y no es necesario saberlo para poder dispensarlo. Dentro de los ARA2 tenemos al losartán, candesartán, y hay un par más. Estos les diría que son quizás los más seguros de todos, los que menos efectos adversos tienen. Entonces me van a preguntar, ¿y por qué no directamente arrancamos con estos? La realidad es que a pesar de ser los que menos efectos adversos, son muchísimo menos efectivos que los diuréticos, por ejemplo. Obviamente, los ARA2 también están contraindicados en el embarazo.
también disminuyen el volumen. Después tenemos, vamos a abordar esto si no nos confundimos, porque recordemos que tanto los diuréticos como los IECA, como los ARA2, los tres son de primera elección y los tres van a disminuir el volumen. Obviamente, quien va a hacer la elección del medicamento que se va a empezar a utilizar, siempre va a ser el médico. Y después se verá. Después, como fármacos que van a actuar en las otras partes de la ecuación, tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, que básicamente estos eran los que permitían que el vaso sanguíneo tuviera una mayor distensibilidad, como el ejemplo ese que usamos del jean elastizado o el jean común, con la pierna un poquitito más gordita. Ahí en el material de estudio tienen los nombres, verapamilo, diltiazem, suelen provocar bastante constipación, con lo cual son bastante molestos también. Estos, vuelvo a repetir, van a actuar también sobre la resistencia periférica, pero sobre la disminución del calibre de los vasos. Obviamente también van a estar contraindicados en el embarazo. Después tenemos también con respecto a la disminución del calibre de los vasos, precisamente a los fármacos que son vasodilatadores, clonidina, alfa-metildopa, que estos sí logran que el vaso sanguíneo se abra un poquito más, pero estos ya tienen muchos más efectos adversos, pero son prácticamente los únicos que se pueden usar en el embarazo. Por lo tanto, no es algo que haya desaparecido. Que también actúa sobre la disminución del calibre de los vasos, directamente los abre. También tenemos muchos efectos adversos, pero son los únicos que realmente se pueden utilizar en el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, porque son los únicos que no provocan ningún tipo de malformación en el bebé. Entonces, cuando una mujer embarazada tiene lo que se denomina preeclampsia, que precisamente es hipertensión provocada por el embarazo, obviamente es un embarazo de riesgo en el cual puede tener consecuencias tanto para el bebé como para la mamá, y esa hipertensión hay que tratarla. Y son los únicos fármacos que se pueden utilizar. Y por último, teníamos los fármacos que actuaban sobre la frecuencia cardíaca, que eran los beta bloqueantes, esos fármacos que impedían que aumentara la frecuencia cardíaca y que también iban a servir como fármacos de ayuda, no por sí solitos, aunque también sirven en el embarazo. Bueno, se nos pasó el tiempo, pero
valía la pena terminar con esto. Recuerden que ahí en el Classroom ya tienen todo el material. Yo no les quiero robar más tiempo a ustedes, porque ya nos pasamos 2 minutos, que seguramente deben tener hambre. Pero bueno, después recuerden que vuelvo a repetir, en el Classroom pueden hacer cualquier tipo de consulta y dependiendo de la complejidad de la consulta, lo podemos resolver directamente desde ahí, desde el Classroom, o el viernes que viene la aclaramos. Que tengan una muy linda semana. Nos vemos el viernes que viene. Chao, profe. Adiós.